Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito. Un cilindro multipunto, marca Cisa, modelo AP3, ahí lo tenéis. Fijaros, 6 pernos activos más un perno interactivo, muy bonito. Este cilindro y otro igual que este me los regaló mi amigo Iván de Protegeo TV. Muchísimas gracias, Iván. Protegeo TV es un canal de YouTube sobre alta seguridad, de cerrajería. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo visitéis, merece la pena. Dejaré un link en la descripción del vídeo. Como os digo, este es un Cisa AP3. Ya ganzué un Cisa AP3 hace un par de años, concretamente en mi vídeo 242. Dejaré un enlace en esta esquina de aquí, debería de aparecer ahora un enlace en esta esquina de aquí a ese vídeo. En ese vídeo realizo un despiece previo del cilindro para que veáis cómo son los elementos, cómo funciona ese perno interactivo. Es un vídeo largo que creo que describe bien cómo es el sistema. También ganzué un Abus XP2, que sería el mismo modelo pero fabricado por Abus, cuando Abus y Cisa iban de la mano fabricando lo mismo. No sé si tiene el bocallave simétrico, creo que no, creo que es idéntico incluso el bocallave. También se describe en ese vídeo cómo funciona este elemento interactivo. Pero es un cilindro sobre todo muy bonito de ganzuar. Creo que está cargado de spools, no lo he desmontado todavía. Este, al contrario que el otro que ganzué, tiene estas barras anti-extracción. Yo creo que este modelo es más moderno. Fijaros, tiene 2 estrellas en la clasificación, en la certificación SKG de seguridad. Creo que es más moderno y puede tener pernos diferentes. Fijaros que al tener estas placas antirrotura, el espacio que queda aquí es menor, con lo que no puede llevar los mismos muelles y los mismos pernos que llevaban los otros, que tenían mucho más espacio disponible. Y el comportamiento al ganzuado es realmente bueno, es muy divertido. Tiene spools, caemos en un falso colocado y la pelea con los spools es realmente divertida, merece la pena. Aunque es un modelo que ya os ofrecí hace un par de años, he decidido hacerle vídeo porque tiene diferencias con el otro, diferencias morfológicas, yo creo que también de comportamiento, y espero que luego tenga diferencias en los pernos. Un cilindro muy bonito, dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos ganzuarlo y desmontarlo. Nos vemos en un momento. Bueno, ya la tenemos colocada en el aprieto. Vamos a probar que funcione. Ahí estaba, perfecto. Os muestro la codificación. Es bonita, hay de todo. Fijaros, tenemos pernos largos en la primera y cuarta posición, sobre todo este cuarto. Pernos cortos, muy cortos en segunda y sexta posición. Fijaros además que los pernos están situados en esta cresta de la llave, lo que significa que en el bocallave están dentro de una hendidura, esta de aquí, y eso se traduce en que van muy adentro, sobre todo los más cortos, y hace falta una ganzúa fina que pueda entrar ahí con control y empujarlos muy abajo. No es fácil colocar el sexto y el segundo perno. El resto son de longitudes medias, 3 pasivos laterales, 2 pasivos superiores que en ocasiones molestan, están en medio. Y por último, este elemento interactivo que tiene un perno y contraperno cargado a muelle, y que hay que colocar como si sería un spool, ya que al empujarlo da rotación, vuelve hacia atrás el rotor y ponemos en riesgo los demás. Está muy bien, es muy interesante. Este perno entra en juego durante el falso colocado y normalmente es el que da la apertura, pero en este caso, este cilindro, también muy interesante, lo he abierto 4 veces y las 4 veces me ha pedido retoque la fila de abajo. No sé si porque se me saltan al intentar colocar el superior o porque hay algún perno en T o algún spool en T. Estoy deseando ver lo que lleva dentro. Fijaros que este lleva
estas barras anti-extracción y como consecuencia el espacio que queda aquí es mucho más pequeño. Estoy deseando ver cómo son esos muelles, cómo son esos pernos, si son iguales o diferentes. El otro modelo que Ganzúe llevaba spool muy largos, este dudo que quepan ahí spool muy largos, pero en cualquier caso lleva spool como veremos ahora y son muy divertidos de ganzuar. Mi intención además es caer en un falso colocado y jugar con los spool porque creo que merece la pena. Vamos allá, tensión media hasta el falso colocado, tensión leve para colocar los spools. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada, sexto pide, vamos a ver ese sexto. Se escapan, los muelles son fuertes, es curioso, tienen unos muelles muy fuertes. Vamos allá, ahí está, al colocarlo caemos en falso colocado y ahora el resto se comportan como spool. Primero da rotación, lo colocamos, segundo nada, tercero nada, cuarto, ahí al tocar el cuarto se acentúa el falso colocado. Vamos a ver, me molesta el superior pasivo. Quinto, este parece que es el quinto. Da rotación, lo colocamos. No, ese era el tercero. Ahora estamos en el quinto. Lo colocamos, salta todo lo demás. Vamos a ver. Primero ha saltado, da rotación. Lo colocamos. Segundo nada, tercero nada, cuarto. Se acentúa el falso. Quinto colocado, sexto colocado. Vamos a ver. Primero colocado. Segundo pide. También está ahí uno de los pasivos, creo, me molesta arriba. Vamos a ver, han saltado, creo que he colocado ese segundo, vuelvo a colocar el primero, segundo de nuevo, tercero, creo que no he colocado bien ese tercero, vamos a ver, primero, segundo, ahí se estaba saltando el segundo, tercero colocado, cuarto se acentúa el falso colocado, quinto ha saltado, al saltar el quinto saltarán todos los demás, ahí está, colocamos el quinto, cuarto, se acentúa el falso, vamos a ver si podemos ahora colocar este tercero, ahí está, vamos a empezar desde el principio, primero pide, es difícil meter esta ganzúa encima del primero, ahí lo tenemos, primero colocado, segundo y tercero se han saltado, quinto, como veis da mucho juego. Vamos a ver este segundo, ahora está colocado, cuarto de nuevo, vuelve el falso, a ver si me engancha, es el tercero, cuarto de nuevo, vuelve el falso, vamos a ver, primero, segundo colocado, tercero colocado, cuarto colocado, quinto colocado, sexto, vamos a ver este sexto, ahora con muy poca tensión, este sexto es el que puede ser un perno en T, hay veces que también ha pasado con el cuarto, vamos a ver si consigo, pide, pero lo que asoma es tan poco que termino por empujar la guarda. Vamos a ver, ahí está. Vamos desde el principio, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Vamos a ver el sexto. Parece que está colocado.
Vamos a chequear el superior con esta otra ganzúa. Primero pasivo, segundo pasivo. Ahí está el superior, nada más tocarlo está a presión, como veis da rotación. Un movimiento muy largo, ahí está, lo hemos colocado. Vamos a ver que no se nos haya saltado nada abajo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto faltaría. Vamos a ver. Muy poca tensión. Si no, se queda bloqueado. Ahí está. Ahí lo colocamos y abriría. Esa última fase es difícil localizar con la punta ese sexto. Está ya muy adentro y hay que distensionar mucho. Es muy emocionante porque se puede perder todo fácilmente. Muy bonita la apertura. Este cilindro, en cuanto a ganzuado, es realmente interesante. Me encanta. No me he podido resistir a ofrecéroslo. Y bueno, teniendo en cuenta que tiene ligeras diferencias con el otro modelo que ganzuamos, creo que merece la pena ver la apertura e intentar ahora desmontarlo y ver si realmente son los mismos pernos, que lo dudo mucho porque yo creo que no cabrían los antiguos. ¿Y qué es lo que lleva dentro? Vamos a desmontarlo y lo vemos. Vamos allá. Bueno, fijaros, muy bonito. Ha merecido la pena sin ninguna duda. Los muelles son más cortos, efectivamente, porque el espacio disponible es más pequeño, pero fijaros el detalle, el segundo y sexto muelle son diferentes, son de color acero, el resto color cobre. Yo creo que tendrán diferente tensión, un sistema anti-bumping probablemente, pero que en ganzuado también puede despistar al ganzuador. Los pernos tenemos en primera y cuarta posición pernos en T. Fijaros, vamos a ver, vamos a enfocar más de cerca. Aquí lo tenéis, perno en T. Este es menos acentuado, pero también es un perno en T. El resto todos normales, sin biselado, sin nada. Los contrapernos muy bonitos, spools con longitud descompensada con la longitud de los pernos, lo más largos posibles, profundos, largos, muy bonitos, muy bonitos. Dan mucho juego, como habéis podido ver.
En la cuarta posición un perno en T. Y en la sexta posición, sorpresa, un pin in pin muy bonito. Fijaros, el interno es un perno en T, el externo tiene un rebaje, a ver si se puede apreciar. A ver, en esta parte de aquí, como si sería también en T, una ligera serradura, no sé si se llegará a notar, pero existe. Muy bonito. Los pernos pasivos, y aquí tenemos el elemento interactivo. Esta parte de aquí es la que está en contacto con la llave. Este muelle de aquí, que es muy fácil que salga volando, como ya sucedió en el otro vídeo, es cónico. Vamos a ver si consigo cogerlo sin que vuele. Ya me veo buscándolo por el suelo. Todavía no lo he perdido, pero lo perderé. Bueno, está ahí enredado con el otro. Lo separaré luego con más calma. Ahora con la cámara en medio es muy difícil. Tiene forma cónica. Se ubica entre los dos elementos. El contraperno es hueco. Vamos a ver si le puedo dar la vuelta. Ahí está, ahí lo veis, es hueco. Y cuando el rotor gira, el perno tiene que estar dentro del contraperno, comprimiendo ese muelle. Fijaros, aquí tenéis el alojamiento. Lo que sucede cuando caemos en falso colocado es que el contraperno se apoya en ese escalón y entonces no puede entrar el perno dentro del contraperno, no puede bajar el contraperno, está aquí apoyado. Cuando enderezamos, entonces sí puede bajar hacia abajo. Y aquí tenemos las dos ranuras, la lateral para los pasivos y la superior para ese perno interactivo, que evita el giro si no se mete uno dentro de otro y los dos dentro del rotor. Ambos elementos con su muelle tienen que estar dentro del rotor para que el rotor pueda girar y darse la apertura. Por eso la llave tiene, vamos a ver la llave, tiene este elemento que no tiene conexión con la otra parte de la llave, ahí no hay nada, y lo único que hace es comprimirse y dejar más espacio dentro del bocallave para que esos dos elementos, tres, perno, contraperno y muelle, estén dentro del rotor y pueda girar el conjunto. Muy interesante, muy ingenioso, me encanta. Y de cara al ganzúado, si no sabes que existe, puedes estar un buen rato buscando qué es lo que sucede, cómo salir de ese falso colocado, insistir en los de abajo, pasarlos. Pueden suceder muchas cosas hasta que te das cuenta de qué es eso lo que sucede. Alojamientos superiores, pasivos laterales y los 6 inferiores de siempre, pernos antitaladro alrededor del bocallave, muy buen cilindro, me gusta mucho, y sobre todo de cara al ganzúado, y estoy muy contento de poder ofreceroslo. Muchísimas gracias, Iván, de verdad te lo agradezco mucho, una gozada. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este AP3 de CISA. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.